Bien, pues hoy la predicación es domingo 22 de marzo. Interrogantes. No, porque no quería, porque el tema principal no quiero adelantarlo. Entonces no quería ponerle título a la predicación, porque vamos a ir estableciendo unas bases hasta llegar a ese punto. ¿Vale? Pero todo esto, este mensaje de hoy, esta predicación, nace de... ¿Os acordáis que hace muy poco tiempo hicimos una reunión de ayuno y oración? Entonces el grupito que estábamos reunidos, los que estábamos juntos en ese momento, sabéis que hicimos distintos grupos, pues uno de los temas que surgió en la oración era que la iglesia tuviera el mismo sentir. Y era una oración que podía perfectamente ser a nivel iglesia global, la iglesia de Jesucristo en el mundo, pero no, el énfasis era en nuestra congregación. ¿Y por qué? Porque es importante que tengamos el mismo sentir. ¿Qué significa tener el mismo sentir? Entonces, vamos a llegar a eso, pero vamos a empezar por establecer, como decía, unas bases. Entonces, ¿por qué es bueno reunirse? Entonces, vamos a leer en Hebreos 10, 10, hasta el versículo 25, que no lo he puesto ahí, se me ha pasado. Y dice así: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Resumen para lo que nos interesa hasta ahora. Ya que somos cristianos, que Dios ha hecho todas esas cosas por nosotros, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, puesto que Dios ha hecho todas esas cosas por nosotros, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Mucho más al ver que el día se acerca. Hoy, 2000 años después, el día se acerca más todavía. Entonces, ¿cuántos conocen el grito este de "Hi-Yo, Silver"? Claro, los boomer y la generación X pues sí que se lo saben, pero... Y algunos millennials como yo pues también lo hemos escuchado. Pero a ver, los más jovencitos no sé si saben de lo que estamos hablando. Ni idea. Mi mujer tampoco, qué viejo. Qué terrible.
Pues Hayao Silver era el grito del llanero solitario. El llanero solitario, con su caballo Silver, que era un caballo blanco, su corcel blanco, que iba él con su amigo, que era un indio americano, pues iba luchando contra toda injusticia que se encontraba. Y se llama llanero solitario porque iba él solo contra el mundo. Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos ser llaneros solitarios, no vamos solos contra el mundo. Y entonces vamos a leer en Apocalipsis, porque hay algún... No vamos a leer todos los textos, los voy a ir pasando muy rápido, para que no se haga largo. Pero dice en Apocalipsis, vamos a pasar, dice en el versículo 4 directamente, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí vemos como hay un mensaje para la iglesia de Éfeso, un mensaje para la iglesia de Esmirna, uno para la iglesia de Pérgamo, otro para la iglesia de Tiatira, otro mensaje para Sardis, otro mensaje para Filadelfia y otro mensaje para la Odisea. ¿Vale? Esto si queréis luego os paso, bueno, es que es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, no tengo que pasaros nada, lo cogéis y lo leéis en casa. Hay un mensaje para cada iglesia. Pero lo importante de esto es que cada iglesia tenía su identidad delante del Señor. O sea, el Señor no hablaba a individuos, que también lo hace, pero en este caso el Señor estaba hablando a la iglesia de tal lugar, de Filadelfia, de Éfeso, de Esmirna, de la Odisea. Eran iglesias que estaban en ciudades. Y es un poco similar a lo que tenemos actualmente hoy, con una diferencia importante que vamos a ver, pero era la iglesia de la ciudad. Es igual que la iglesia de romanos, eran los cristianos que estaban en Roma, y no es que todos se reunieran en un único lugar, todos los cristianos de Roma, habían distintos lugares de reunión, pero había una identidad local, corporativa de la ciudad de Roma. En este caso lo vemos también en Apocalipsis y el Señor le habla, en este caso de Apocalipsis, el Señor le habla a cada iglesia unas ciertas cosas y le habla en conjunto. Y es cierto que en un par de ocasiones, marca a algunos individuos, algunas individualidades dentro de la iglesia. Es el caso de la iglesia de Pérgamo, que el Señor le dice que tienen entre ellos a los que practican la doctrina de Balaam. Y luego, en el caso contrario, a la iglesia de Sardis le dice que tiene unos pocos entre ellos que no han manchado sus vestiduras. O sea, le dice, sois un desastre, pero en medio de vosotros hay algunos que se están comportando bien. Y en el caso contrario. Pero hay un mensaje común a la iglesia. El Señor le habla a esa iglesia en concreto y le dice, tengo contra ti esto, esto, esto y esto. O tengo a favor tuyo que esto, que esto y que esto y que esto. Y les habla a la iglesia. ¿Quiere decir que todos los miembros de esa iglesia eran así? No. Pero es el conjunto, es la identidad de iglesia local. Hoy en día el principio sigue siendo el mismo. La diferencia con nuestro tiempo es que en Madrid hay cientos y cientos de iglesias, pero no tenemos la misma identidad. No podemos decir, pensamos igual, queremos igual. Entonces, este principio, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Pues en esta congregación, nuestra congregación. El Señor quiere de nosotros, de nuestra congregación, unas ciertas cosas. Y nosotros tenemos que trabajar para en conjunto ir hacia esas cosas, en obediencia al Señor. Entonces, ese es el principio. Que el Señor, porque el Señor lo ha establecido así, lo vemos en su palabra. El Señor ha establecido que somos, ahora no me quiero adelantar, pero bueno, Él nos llama que somos un cuerpo, ¿no? Él ha establecido un funcionamiento corporativo, no individuos sueltos, no somos llaneros solitarios, como decía antes. Entonces, ¿por qué orábamos así el otro día? Pues porque no es bueno que tengamos varias congregaciones en la misma. No podemos ser distintas congregaciones.
No pueden haber una o dos congregaciones en este lugar. Porque eso, a la postre, lo que genera es división. Entonces, si detectamos que tenemos un problema, que puede haber un problema de que hayan distintos sentires en la iglesia, pues tenemos que ver, a ver qué hacemos. Tenemos que diagnosticarlo bien, porque a lo mejor no es así. Pero para poder poner los remedios adecuados. Entonces, yo no digo que eso esté ocurriendo, digo que es importante que no tengamos distintos sentires, que a la postre pueden llevarnos a ser distintas congregaciones. O sea, tenemos que trabajar para ser unos en el Señor. Ese es el punto al que quiero llegar. Cuando vamos a ver las motivaciones por las que nos congregamos, porque muchas veces el problema viene porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí, para qué nos reunimos aquí, a qué venimos a este lugar. Entonces, cuando nos convertimos, cuando somos nuevos, hay en nosotros ese anhelo, o sea, encontramos una familia, ¿no? Y vemos cómo el amor de los hermanos nos arropa, ya no estamos solos. Es el tiempo en el que el Señor está restañando todas nuestras heridas, está arreglándonos, está demostrándonos su amor. Usa la congregación, usa a los hermanos, porque para eso estamos. Y entonces nosotros venimos a este lugar buscando esa familia, buscando ese amor, ese consuelo. Pero corremos el riesgo de que cuando ya hemos pasado mucho tiempo, cuando ya no somos nuevos, sigamos viniendo a este lugar a lo mismo, a buscar el consuelo, a buscar el amor, a estar con los hermanos porque estamos bien, porque es bueno, porque es agradable. Y eso es así, es verdad, pero no puede ser nuestra motivación principal. Tenemos que entender por qué venimos a este lugar. La iglesia no es un club social o un lugar de terapia en el que nos van a decir cosas para que nos sintamos bien. Ese no es el propósito del lugar. La comunión de los hermanos, sí, ese sí es uno de los propósitos de la comunión entre hermanos, pero no es el propósito principal de la reunión de los santos, la reunión que está establecida por Dios en la palabra. Dice en el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Entonces, mirad cuán bueno y agradable es. Es cierto, la comunión de los hermanos es así. Es buena, es agradable. Que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero fijaos lo que dice. Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Qué era el óleo? ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del aceite de la unción del sacerdote. Está hablando de algo que Dios estableció para coger al sacerdote y santificarlo, apartarlo para él. Entonces, cuando Dios está comparando la comunión de los santos con eso, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo que la comunión de los santos es algo que está establecido por Dios y que sirve para santificarnos. Y lo veremos después en la palabra, lo vamos a ver en los textos del Nuevo Testamento. Entonces es algo que Dios ha establecido, que Dios ha definido y que Dios ha supervisado. Y esa es la comunión que Dios quiere de los santos. Pero sigue diciendo algo más. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Sabéis situar el monte Hermón frente al monte Sión? Porque claro, aquí está diciendo que el rocío del monte Hermón desciende sobre los montes de Sión. Pues entre el monte Hermón y el monte de Sión hay 200 kilómetros.
en línea recta. Y el monte Hermón tiene una altura de unos 2.800 metros y el monte Sión tiene una altura de unos 675 metros. Entonces lo que está diciendo aquí es que la coinonía, que los hermanos estén juntos, la comunión de los hermanos es como el rocío de Hermón que desciende sobre el valle de Sión. Es algo sobrenatural. Entonces no lo podemos simplificar a nos reunimos y estamos a gusto, no, porque es algo que Dios hace. Acaba diciendo, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. O sea, es algo que Dios, como hemos dicho, ha establecido, por eso lo compara con el óleo de la unción, con el aceite de la unción, pero es algo sobrenatural que Dios hace. O sea, la comunión de los santos no es algo eh, vano, no es algo sencillo, algo banal, no es, es algo muy importante al que el Señor le da una importancia muy grande. Por eso es así. No es simplemente nos reunimos y estamos a gusto juntos. O sea, la reunión de los santos es algo que Dios ha establecido y que Dios gobierna. Y que si podemos estar juntos a pesar de nuestras diferencias es porque Dios lo hace. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que tener el mismo sentir, estamos hablando de esto. De dejar que Dios sea el que establezca ese sentir en nosotros, para que podamos estar juntos. No se trata de un esfuerzo humano, no se trata de nuestras propias fuerzas. Entonces, abundando un poquito más, ¿por qué debemos congregarnos? En primer lugar, porque Dios lo ha ordenado. Lo hemos leído en Hebreos 10, 24-25, lo hemos leído y considerado. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si entendemos que esto es palabra del Señor, entendemos que Dios ordena que nos congreguemos. En segundo lugar, porque somos un cuerpo. La vida cristiana es corporativa. Dice en 1 Corintios 12, del 12 al 27, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y pasamos al 18, dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y sigue diciendo, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y esto es importante. Cada miembro individualmente parte de él, porque que seamos un cuerpo no nos limita, o sea, no nos quita la responsabilidad individual. O sea, nosotros tenemos nuestra responsabilidad de santificarnos diariamente delante del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora bien, cada uno de nosotros forma parte de un cuerpo. Hechos bueno, me he adelantado, lo dejo aquí y luego lo vemos. Hemos visto por qué, porque Dios quiere, porque lo ha ordenado así y porque somos un cuerpo. Entonces, si somos un cuerpo no podemos estar desperdigados, tenemos que reunirnos para poder crecer como cuerpo. Eso se entiende, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para qué nos congregamos? Entonces, apunta lo siguiente, son 5 cositas para lo que nos congregamos. Número 1, nos congregamos para la enseñanza. ¿Vale? Número 2, para la comunión. Y en este caso incluimos la comunión, la cena del Señor, como ordenanza. Que esa sería la tercera, la cena del Señor. Cuarto, la oración congregacional. Nos unimos para orar como cuerpo. Y 5, para la disciplina.
La iglesia es importante para la disciplina. Y lo vamos a ir viendo. En Hechos 2, 41-42 dice: entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dice, he puesto aquí: Dios ha establecido una estructura eclesial para nuestra edificación. Y eso lo vemos en Efesios 4, del 10 al 16. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto no es moco de pavo, esto no es cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que Dios ha establecido una estructura eclesial para nuestra edificación. También para que cuidemos los unos de los otros. Y eso lo podemos ver en Hebreos 3, 12 al 13. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Aquí no estamos hablando de perder la salvación, aquí estamos hablando de ser endurecidos por el engaño del pecado, de no vivir una vida santa delante del Señor. Ha establecido una estructura eclesial para nuestra edificación, para que cuidemos los unos de los otros y para la vigilancia de la fe y la doctrina y la santidad de los miembros de la iglesia, de los santos. Y eso lo vemos en Mateo 18, perdón, a ver, para atrás. ¿Eh? Mateo 18, del 15 al 17. Dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Hemos visto por qué: porque Dios quiere, porque somos un cuerpo, y hemos visto para qué: para la enseñanza, la comunión de los santos, la cena del Señor, la oración y la disciplina. ¿Vale? Esas son como las bases que estamos estableciendo de por qué nos congregamos y para qué nos congregamos. ¿Y hay alguna excepción por la que podamos dejar de congregarnos? No, en realidad no. No vengo a pillaros. Sin embargo, dice en 1 Corintios 11, sí que podría haber una excepción, pero la vamos a entender. Dice: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea que hay un momento, no es tanto que haya una excepción a congregarnos, sino hay una excepción a la regla de que tenemos que congregarnos en unidad, en coinonía, en comunión perfecta. Y es que es necesario que se manifiesten los que no son de nosotros. Y esto no cambia nada. En realidad, nuestra oración tiene que seguir siendo la misma, que el Señor nos dé el mismo sentir como congregación. De esa manera podremos distinguir quiénes no son de nosotros. Y no para convertirnos en jueces, porque no nos corresponde a nosotros. Eso sí que quiero que quede muy claro. Aquí no somos policías para venir y decir: tú fuera de aquí porque no crees lo mismo que yo. No ese es el punto, ¿vale? Es simplemente que si la iglesia está compuesta por muchísimos sentires diferentes y cada uno piensa una cosa diferente y cada uno tiene una manera de ver la doctrina o ver el funcionamiento de la iglesia, ¿cómo vamos a distinguir quién es un cristiano y quién no es un cristiano si no hay dónde agarrarse, si no hay una norma? En el caos no hay norma, no se puede distinguir nada. Sin embargo, si hay un orden,
Si Dios nos concede tener un orden en la congregación, ahí sí podremos ver situaciones en las que poner en práctica lo que el Señor Jesús dijo, porque lo dijo el Señor Jesús. Pero no sé si en todo esto que he hablado hasta ahora, no sé si echáis en falta alguna cosita importante de los motivos por los que nos tenemos que congregar. Quizá el motivo más importante por el que nos tenemos que congregar. Que Dios sea glorificado. Dios tiene que ser glorificado. Y ese es el principal motivo para congregarnos. Porque todo esto es palabra del Señor, es cierto, pero se centra mucho en el creyente, en nosotros mismos. Pero no es el principal motivo. Como todo, nuestra vida, todo lo que hagamos tiene que ser para honrar al Señor, para que Él sea glorificado, para que Él sea el preeminente en todo. Dice en 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ya podemos ponerle título al mensaje. Ay, pero bueno, no se trata de nosotros. Y es que cuando el otro día estábamos orando, nos reuníamos, lo que venía a mi corazón era precisamente esto, que el principal problema que tenemos y la principal causa de diferencia que puede haber entre nosotros es esta, es que pensamos que se trata de nosotros, es que nos damos demasiada importancia, pero es que no se trata de nosotros. O sea, en el momento en que nosotros entendamos de verdad y entre en nuestro corazón que no se trata de nosotros, que se trata de darle la gloria a Dios, es que van a dejar de haber diferencias. Porque cuando nuestro corazón quiere agradar al Señor y quiere hacer todo para que Él sea glorificado, el Señor eso lo respalda. ¿Y qué va a hacer? Pues nos va a ir dando el conocimiento, la sabiduría, para que todos vayamos a una. Dice en Efesios 3, 20 al 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia tiene que dar la gloria al Señor. Pero cuando hacemos lo que nos da la gana y cada uno va por su lado, no le estamos dando la gloria al Señor. No sé si lo vamos a leer, no sé si lo he llegado a poner, pero la oración de Jesús al Padre era esa. O sea, que sean uno para que el mundo vea que tú y yo somos uno y seas glorificado. Esa era la oración, no sé si la he llegado a poner. Efesios 3:10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades de las regiones celestiales. Y en 1 Pedro 4:10-11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ese tiene que ser nuestro leitmotiv, que Dios sea glorificado. Entonces, la iglesia no nos reunimos para sentirnos bien. Nos reunimos para glorificar al Señor. No, la iglesia no es un lugar de terapia en el que venimos a cada domingo a curarnos de lo que nos ha pasado entre semana. Entonces nos damos un chute de adrenalina aquí el domingo, recibimos una palabra que nos levanta el alma y entonces aguantamos una semanita más hasta que ya llegamos el domingo con la pila ahí
bajita y entonces nos recargamos otra vez y pasamos otra semana. No, esa no es la vida de la iglesia, eso no es por lo que nos reunimos aquí. Venimos a glorificar al Señor. La palabra, la predicación no es un coaching espiritual, no es terapia de grupo. El propósito de la palabra es que conozcamos al Señor, que lo conozcamos pero de verdad, que entendamos quién es Dios, cuál es su carácter, que entendamos su consejo. Ese es el motivo de la palabra, no es hacernos sentir bien a nosotros. La palabra nos redarguye, nos muestra quién es Dios, cuál es la santidad, cuál es el estándar de bondad, y nosotros nos miramos y decimos, no llego, no llego, necesito ayuda, Señor. Por aquí no, o sea, y la palabra me tiene que hacer sentir mal, porque, porque yo tengo que intentar ser más como el Señor cada día, acercarme más a lo que hemos leído antes, a ser un hombre maduro, a la plenitud de la estatura de Cristo. Ese es el estándar. Cristo es el estándar. Por eso estar aquí es una responsabilidad grande, porque Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces, estar aquí es una responsabilidad, porque nos estamos jugando que Dios sea glorificado. Pero por eso aprendemos, por eso hemos estado estudiando los atributos, para conocer cómo es Dios, estamos estudiando doctrina, porque es importante saber cómo Dios ha establecido las cosas, cómo las ha ordenado. Por eso se hace todos los días desde aquí un estudio sistemático de la palabra, porque es la palabra la que es el consejo de Dios, y es la que tenemos que aprender, y es la que tenemos que entender para poder crecer, porque debemos conocer a Dios para que toda la gloria y sea para Él siempre. Porque si no conocemos a Dios, si no entendemos su palabra, vamos a estar funcionando de formas que no vamos a estar dándole la gloria a Dios, porque vamos a estar haciendo algo que no está en el consejo de Dios. Dice, ¿os acordáis de... Mira, estas cosas habló Jesús, esto está en Juan 17, 1 a 3. Y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, fijaos cuán importante es conocer al Señor. ¿Os acordáis de los hijos de Aarón, muy al principio, cuando el Señor establece las ofrendas y establece todo el sistema sacerdotal y de ofrendas y todo el ordenamiento eh, ceremonial? Hay un episodio en el que los dos hijos de Aarón eh, ofrecen fuego extraño al Señor. No hicieron las cosas como Dios había ordenado que se hicieran. Y entonces, cuando esto sucede, lo que el Señor le dice a Moisés que le tiene que decir a Aarón es esto. Dice, recuérdale esto que yo dije, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Hemos dicho que Dios es un Dios celoso, no da su gloria a nadie, y entonces tenemos que conocer muy bien lo que Dios ha dicho y cómo lo ha dicho. A ver, este es un caso en el Antiguo Testamento, muy bien, lo que queramos, pero Dios es el mismo Dios. Dios ahí estableció un mandamiento, una ordenanza, una ley, tenían que hacerse las cosas de cierta manera, a los sacerdotes les dio una responsabilidad muy elevada, y esos dos no hicieron las cosas como Dios había mandado, y la consecuencia fue terrible. Y estaban empezando.
Y tú dirás, no, es que estaban empezando, no tenían experiencia, no sabían, no, de acuerdo, pero no es excusa, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y ahora, estamos en el nuevo pacto, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios de antes, es un Dios santo. ¿Por qué no caemos fulminados aquí? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, porque nos sustituyó. Pero no significa que la exigencia de Dios haya bajado nada. La exigencia de Dios es exactamente la misma para nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es alcanzar, intentar alcanzar eso, ese estándar. Que no lo vamos a poder hacer, ya lo sabemos. Pero para eso está Cristo. Para eso está todos los días intercediendo por nosotros delante del Padre. Por eso nos ha sustituido. Pero eso no, lo que nos tiene que hacer a nosotros es decir, esforzarnos más todavía. Al hilo de esto, ha habido como un énfasis un poco desordenado de lo que es la adoración en la iglesia. De un tiempo a esta parte, eh, pues yo qué sé, como cuánto, 30, 40, incluso 50 años, empezó a haber un movimiento en las iglesias en el momento de la adoración, de la alabanza, y todo esto se ha ido acentuando hasta ahora y hoy hemos llegado al punto de que la alabanza es un show. No es este el caso, no es este el lugar, pero quiero que entendáis el punto al que quiero llegar. Se ha convertido todo en... Se le ha dado una importancia capital a el momento de la adoración y como que se ha desplazado el foco, la importancia se ha ido desplazando el eje de la palabra del Señor a el show en la iglesia. Pero la pero es cierto que la música es creación del Señor, Dios nos ha dado la música para que le adoremos, eso es innegable. Pero hay algo que me preocupa desde hace un tiempo y que está en mi corazón y no me quiero meter en un jardín, y a lo mejor me voy a meter en un jardín, pero me preocupa ver en la congregación desconexión en el momento de la alabanza, de la adoración, en el momento de estar cantando al Señor. He hablado de un extremo y quizá nosotros nos estamos yendo al otro extremo. Me preocupa que, y no sé, a lo mejor no es así, pero es mi percepción y os la quiero compartir. Me preocupa que cuando estamos adorando al Señor estemos pasando un rato, un trámite que hacemos todos los domingos para llegar al momento del mensaje. Y creo que es porque no hemos entendido qué significa ese momento. Y vuelvo a lo mismo de antes, es que no se trata de nosotros. Es que el momento de alabar al Señor no es para que nosotros estemos guays, escuchando música super guay con la, ¿sabes? No es el, o sea, porque parece que como que necesitamos, ¿no? Ese momento de los beats, pum pum del bombo, tal, no sé cuántos, con la lucecita tenua, con la máquina de humo, el bajo continuo, creando una atmósfera, no sé qué, toda esa manipulación del alma, parece que la necesitamos para que la alabanza sea agradable. Pero es que no se trata de nosotros, es que el momento de alabar no es para nosotros, no es para que nosotros nos sintamos bien. Es que ese rato que estamos ahí cantando, estamos declarando palabras al Señor y estamos unidos, juntos, declarando la gloria al Señor. Entonces no se trata de si la melodía es más o menos agradable, más o menos moderna, más o menos tal. No se trata de si la palabra es más o menos pegadiza o si nos toca la patata. No se trata de eso. Se trata de que nos estamos uniendo como pueblo para adorar al Señor. Y eso es un momento muy importante. Entonces es una decisión nuestra de adorar al Señor. No es, o sea,
o sea, llevamos un tiempo en la iglesia en la que se han dado a llamar los levitas, que se ponen en el altar, o sea, toda una serie de palabras que no tienen ningún sentido, porque son cosas del Antiguo Testamento. ¿Quién de aquí es descendiente de Leví? ¿Y eso es un altar en el que se sacrifica animales? No, pero hemos adaptado ese tipo de lenguaje que hemos ido adquiriendo durante un tiempo, y entonces son los levitas que están en el altar los que llevan al pueblo a adorar al Señor. Mentira, eso es falso. O sea, cuando los que estamos ahí tocando simplemente estamos ayudando a que podamos cantar todos en una armonía. Por eso hay una música, para que no cada uno cante a su bola, porque sería un desastre. Pero no es nada más que eso, no hay nada más. Adoramos juntos como congregación. Ese es el propósito. O sea, no estamos ahí para que nos sigáis. ¿No? Eso es mentira. O sea, nosotros no facilitamos la adoración al Señor, no, eso es mentira también. Cada uno de nosotros adora al Señor y es una decisión. Escucha esto. O sea, no es una consecuencia de crear una atmósfera, es una decisión consciente de que nosotros estamos adorando al Señor. Y, y es que y creo que de alguna manera podemos estar influidos por esa tendencia y es natural, porque estamos rodeados de eso. O sea, ponemos YouTube y las canciones que más pegan son conciertazos de macroiglesias que hacen una música que dices, oh, es que hacemos mejor música que los del mundo. Pero no se trata de eso, de verdad insisto. Se trata de que entendamos que lo que estamos haciendo es adorar al Señor. O sea, nos estamos reuniendo como cuerpo, como congregación, para dar adoración colectiva al Señor, para honrarle a Él. Y lo que tenemos que hacer en ese momento, lo que tenemos que hacer es declarar palabra de bendición al Señor. O sea, ¿cuál es la adoración que tiene que prevalecer en las congregaciones? La que da honra al Señor, no la que me alaba a mí mismo, ni la que está todo el tiempo mime para mí. Mime para mí, qué bien me siento cuando estoy contigo, Señor. No, no, venimos a, tú eres el Rey soberano. Tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores. Para ti es toda la gloria. Esa es nuestra adoración. Luego en casa nos ponemos a llorar moco tendido ¿por qué? Porque sí, porque son oraciones sinceras del corazón al Señor. Y está bien. Y mis mejores momentos con el Señor han sido con canciones, con adoración, adorando al Señor en la intimidad. Yo recuerdo estar en COU y recuerdo una tarde perfectamente en la que tenía mucho agobio, estaba preparando la selectividad, perdí no sé cuántos kilos preparando la selectividad y no sé qué, pero en esas tardes de agobio yo me ponía el Walkman, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Un cacharrito con una cinta dentro y con unos auriculares puestos y me ponía a cantar canciones de Marcos Vidal, que era lo que yo conocía en ese momento, porque no estaba internet, no habían redes sociales, la música no se compartía como ahora. Entonces yo tenía una cinta de Marcos Vidal y el cara a cara. Entonces yo me ponía a cantar cara a cara. Y yo lloraba moco tendido con cara a cara. Pero ese tipo de adoración es personal, es íntima. Es tú y el Señor. Pero cuando nos reunimos como cuerpo, tenemos que exaltar al Señor. Es otra cosa, no se trata de nosotros. Se trata del Señor. Dice el Salmo 22, dice, versículo 22, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En el Salmo 111, versículo 1 dice, aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. En la compañía de los rectos y en la congregación.
debemos entender que nuestro énfasis en la congregación es la palabra del Señor, que nos da consuelo y nos exhorta, pero también nos da consuelo. Pero bien, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que hemos dicho al principio, de que hay que orar por tener el mismo sentir? Yo creo que lo tiene que ver todo, porque hemos establecido que Dios ha ordenado una forma de funcionar como iglesia, como cuerpo, y necesitamos esa comunión perfecta, esa unidad, ese mismo sentir para poder crecer en armonía y sin malformaciones. Porque imaginaos que crece más el brazo derecho y el pie izquierdo, y se queda el brazo izquierdo pequeñito, retintinado, chiquitito ahí, que no sirve para nada. Entonces, ese cuerpo cómo funciona, no puede hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que crecer en armonía, juntos. Por eso no puede haber una iglesia a dos velocidades. Por eso es importante que seamos uno y que caminemos de la misma manera. Y ahora voy a poner un ejemplo de friki total. La Fórmula 1. ¿Cuántos siguen la Fórmula 1? El que no siga la Fórmula 1 ya se puede estar yendo por aquí. ¿Pero esto qué es? Bueno, a ver. La Fórmula 1 este año ha cambiado la normativa. Entonces ha hecho una normativa absolutamente nueva, en la que el motor de combustión ahora es el 50%. Lo que va con gasolina es el 50%. Y el motor eléctrico también ha subido al 50%. Con lo cual ahí ocurre una circunstancia muy interesante, que es que el motor eléctrico ahora lo utilizan para regenerar las baterías que después van a impulsar el coche y les van a dar 500 caballos más en según qué momento. Pero muy bien, lo que quiero deciros, ¿sabéis cómo funciona un dinamo? Una dinamo es una resistencia que genera electricidad porque ha invertido la polaridad y en vez de ofrecer energía, genera energía y la podemos almacenar en una batería. Lo que está ocurriendo ahora en la Fórmula 1, y lo vais a entender por qué os lo cuento, es que cuando llega un momento que están usando los 1000 caballos en final de recta, toda la velocidad y toda la potencia de la batería, llega un momento en que para recargar baterías invierten la polaridad del motor eléctrico para recargar rápidamente las baterías. ¿Qué es lo que sucede con eso? Cuando tú inviertes la polaridad del motor eléctrico, no simplemente estás dejando de dar energía eléctrica al coche, sino que además bloquea y frena el motor y las ruedas. Entonces, lo que les ha ocurrido al principio, cuando todavía no estaban entendiendo muy bien la gestión de energía, es que llegaba el piloto, llegaba al final de recta, frenaba, y no solo frenaba él, sino que frenaba el motor eléctrico, y entonces frenaba el coche muchísimo más de lo que tenía que frenar, y se iban. Y se salían y se iban contra el muro. Y eso ha pasado bastante. Entonces, lo que ocurría es que hay dos velocidades en el motor. Está el motor de combustión con una velocidad hacia adelante y el motor eléctrico con una velocidad hacia atrás. Entonces generaba un frenazo más potente de lo que debía y el coche se iba. Y hasta que han aprendido a controlarlo, pues tenían ese problema. ¿Qué pasa con una iglesia que está a dos velocidades? Porque cuando llega el momento de frenar, o llega el momento crítico, porque cuando vamos en recta y vamos y no tenemos obstáculos y es todo muy bonito, vamos tal, pero llega un momento en que haya una dificultad, en este caso en la curva. Cuando llega la curva y tenemos que frenar, cuando hay una dificultad en la iglesia y la iglesia está a dos velocidades, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a patinar y nos vamos a salir del trayecto. No vamos a poder confrontar la situación de una manera adecuada. No puede haber una congregación a dos velocidades, porque ¿quién se va a adaptar a quién? Si media iglesia piensa de una manera en un asunto y media iglesia piensa de otra manera en otro asunto, ¿quién se va a adaptar a quién? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo me acordaba, cuando estaba pensando en esto, yo me acordaba de las últimas predicaciones de Miguel, hablando en 1 Corintios 9 de Pablo, que decía que él se había hecho débil
para los que eran débiles, se había hecho judío como para los judíos. Y luego también me acordaba en Romanos cuando dice que no podemos violentar la conciencia del hermano más débil. Entonces yo pensaba en esto y yo decía, claro, cuando estas cosas suceden, porque suceden, ¿qué hacemos? Claro, ¿quién se adapta a quién? Pues seguramente se adapta el que es más sabio. Pero eso genera problemas. Porque normalmente el que es más sabio y es más maduro y se adapta es el que más razón pueda tener. Entonces, mi pregunta es, ¿eso genera un frenazo en la iglesia? ¿Frena el crecimiento de la iglesia? Evidentemente sí. ¿Es bueno? Evidentemente no. Por eso no podemos tener una iglesia a dos velocidades. Por eso es muy importante que todos estemos a una. ¿Puede ocurrir que Dios se glorifique en esa situación? Sí, Dios trabaja, Dios acaba uniéndonos, acaba dándonos entendimiento, porque nuestro corazón es agradar al Señor, es que Dios sea glorificado, entonces el Señor nos ayuda, nos unimos y el Señor es glorificado ahí. Pero puede ocurrir lo contrario, que eso acabe en un cisma y en un problema más gordo. Y entonces digamos, pues, yo me voy de aquí. Pero a la postre sabemos que Dios se va a glorificar en todas las situaciones, pero la diferencia es cómo nosotros nos vamos a comportar en esa situación o cómo vamos a participar de esa situación. Yo sé que me estoy metiendo en unos jardines interesantes, pero es que necesitaba decirlo porque creo que es fundamental que entendamos que la iglesia tiene que ser una y tiene que funcionar como una y tiene que tener el mismo sentir. Y de verdad no estoy diciendo que todas estas cosas estén sucediendo, estoy poniendo, o sea, poniendo como, estoy siendo precavido para que me entendáis. O sea, tenemos que crecer en madurez, entender todas estas cosas para que no nos suceda. Pero hay un camino mejor que ese que hemos estado hablando, que es el camino de la unidad. Pero la unidad no se consigue enrocándonos en nuestro orgullo. Yo tengo la razón, sí o sí, y de aquí no me muevo. No, esa no es la actitud. O sea, lo primero que tenemos que hacer es pedir sabiduría al Señor, humillarnos delante del Señor primero y también humillarnos delante de los hermanos. Y si es necesario, además de pedir sabiduría, a lo mejor también tenemos que pedir perdón. Dice en Efesios 4, eh, perdón, aquí, dice en el versículo 2b, dice, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros también tenemos una responsabilidad. Dice, seguimos en el versículo 11, dice, él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, sino que hablando la verdad, hablando de verdad, la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Todo esto hasta ahora, ¿para qué? Pues para decir que creo que estamos siendo negligentes. Creo que hay parcelas de nuestras vidas que no estamos entregando al Señor. Me refiero a
Porque claro, podemos pensar, ¿vale? Cuando nos ponemos a pensar en el conflicto de Oriente Medio, por ejemplo, lo que está pasando con Israel y con Irán, cuando nos ponemos a pensar en Trump, o más cerca, nos ponemos a pensar en Sánchez, o en Abascal, o en quien sea, me da igual. Esas cosas las estamos sometiendo al consejo de Dios en su palabra, o simplemente estamos formándonos una opinión que viene a través de lo que estamos escuchando, de lo que podemos leer, de lo que podemos oír, que puede estar influida por una moral de este mundo, por un buenismo, o de verdad estamos sometiendo todas esas cosas, nuestra propia opinión, al consejo de la palabra. Porque esto es muy importante. Porque me podéis decir, no, pero es que, Fran, estas cosas no tienen nada que ver con la iglesia. O sea, la opinión política de cada uno tiene que estar fuera de la iglesia. Eso no cuenta aquí. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Porque nuestras vidas tienen que dar la gloria a Dios en todo. Y como, y es cierto que nosotros, el Señor, nos quiere usar, quiere que seamos instrumentos en sus manos. Igual que Él no necesita a nadie para salvar a nadie, no nos necesita a nosotros para salvar a nadie, pero ha querido que sea por la predicación del Evangelio. De la misma manera, igual que tenemos guerra espiritual, y deberíamos ser conscientes de que tenemos una guerra espiritual, de la misma manera, todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con eso. O sea, nuestra opinión política no puede ser cualquiera. Nuestra opinión política tiene que ser la opinión política de Cristo. O sea, nosotros tenemos que someter nuestra opinión al consejo de su voluntad, al consejo de su palabra. De esa manera es la única manera en la que todos podemos estar juntos, unidos, en un mismo sentir. Es la manera en la que cuando nos reunimos a orar, podemos orar en una dirección, entendiendo, sabiendo qué es lo que estamos orando. Porque podemos decir, bien, vamos, lo simplificamos todo, Señor, que se haga tu voluntad. Y ya está. No entiendo nada, pero que se haga tu voluntad. Bien, es una opción, pero no es lo mejor. Cuando David estaba formando el ejército, empezaban a unirse soldados y fuerzas de las distintas tribus. En todas las tribus que se unían, en Primera de Crónicas, lo que vemos es que hablan del número de soldados que se unían a las fuerzas de David. Pero cuando llega Isaacar, ahí destaca algo. Dice que los 200 jefes de Isaacar eran entendidos en los tiempos, en lo que Israel tenía que hacer. ¿Y por qué destaca eso la palabra? En los demás solo era fuerza bruta. Sin embargo, estos sabían lo que Israel tenía que hacer. Eran entendidos en los tiempos. Eso nos habla de una responsabilidad. Nos dice que nosotros tenemos que entender los tiempos y saber qué es lo que tenemos que hacer. No vale con decir que se haga tu voluntad, Señor, y ya está. Sí, que se haga tu voluntad, claro, pero nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que orar. Tenemos que hacer guerra espiritual. Es que a lo mejor tenemos que orar por un caso, una cosa concreta que está sucediendo en nuestra sociedad, que está en contra de la voluntad del Señor, y tenemos que ponernos en la brecha a orar. Tendremos que conocerla, tendremos que saberlo. Entonces, no estoy de acuerdo en que nuestras opiniones políticas o nuestra vida fuera de la iglesia no tenga nada que ver con lo que sucede aquí. Tiene que verlo todo. Entonces, ¿por qué tenemos divisiones entre nosotros? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué no pensamos igual? Pues yo creo que porque hay parcelas
que no hemos sometido a la voluntad del Señor. Que simplemente nos hemos limitado a formarnos una opinión nuestra sin meditar qué es lo que Dios dice en estas situaciones o cuál es el consejo de Dios en esto. En la palabra lo tenemos todo, hermanos. Está todo en la palabra escrito. Pero tenemos que estudiarla, tenemos que esforzarnos. Y si no somos lo suficientemente aplicados en eso, por lo menos intentemos someternos a la opinión de los que Dios ha establecido para gobernar su iglesia. Si no somos lo suficientemente aplicados en conocer la palabra, si somos negligentes en eso, por lo menos sometámonos, porque de esa manera también conseguiremos tener unidad. Vamos a leer 1 Corintios 29, del 16 del 10 al 16, que no está mal escrito. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Quedaos con esto. ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Quedaos con esto. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo hasta aquí la palabra? Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Antes hemos leído que ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Entonces, si hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿podemos conocer los pensamientos de Dios? Eso es lo que está diciendo la palabra. Nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, hemos recibido el Espíritu de Dios, por lo tanto podemos conocer los pensamientos de Dios. Entonces, en realidad, ¿podemos, hermanos, estar a una? ¿Podemos tener la misma opinión? Es más, debemos tener la misma opinión. Si somos espirituales y tenemos la mente de Cristo, ¿dónde caben nuestras propias opiniones? Por eso digo que estamos siendo negligentes porque muchas veces no estamos sometiendo nuestros propios pensamientos a la mente de Cristo. Porque estamos guardándonos parcelitas de opinión. Pero no solo a nivel político o de lo que sucede en la calle, también en la congregación, también en nuestra casa. Hay cositas que yo las hago así y ya está. Y así se van a seguir haciendo. Pues a lo mejor no. Pues a lo mejor no. A lo mejor tenemos que empezar a someter esas cosas a la palabra del Señor, al consejo del Señor. Dice en Efesios, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No se trata, como estoy diciendo, de imponer una opinión o imponer una voluntad.
Se trata de que todos alcancemos a pensar como Cristo piensa. Todos alcancemos la mente de Cristo. No se trata de que se impongan aquí voluntades de nadie. No es eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que todos y cada uno de nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Lo hemos leído, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 3, 18 al 23, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolos o Cefas, o el mundo, la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es decir, todo pensamiento debemos someterlo a la mente de Cristo. Fíjate que aquí incluso Pablo mete en la ecuación, ya sea Pablo, él mismo se mete a Apolos, a Cefas, al mundo, la vida, o la muerte, lo presente. Todo eso lo tenemos que someter a la mente de Cristo y hacernos la pregunta, ¿esto glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. No se trata de nosotros. Solo si conocemos el consejo de Dios, porque esto no se trata de Dios me ha dicho, o me ha dejado de decir, o he soñado, o he dejado de soñar, o he tenido esta revelación. No, no se trata de eso. El consejo lo tenemos aquí, lo tenemos en la palabra. Y esto es lo que tenemos que conocer, conocerlo enterito. Si de verdad conocemos el consejo de Dios, ¿vamos a poder tener nuestra propia opinión? Yo creo que no. Dice en Colosenses, y con esto terminamos, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Amén. Bueno, pues hasta aquí el jardín en el que me he metido. Pero hermanos, no, sinceramente, creo que es muy importante que seamos una única congregación delante del Señor. Que seamos uno, que tengamos el mismo sentir, que caminemos juntos. Esa es la manera en la que vamos a realmente poder crecer. Y no hablo de crecimiento en número, a mí eso no, porque además eso lo da Dios, eso lo hace el Señor cuando Él quiere. Estoy hablando de crecer en el Señor, de ser agradables al Señor. Que el Señor nos mire y diga, están funcionando bien, están entendiendo la palabra, me están entendiendo a mí, me están conociendo. Se trata de eso. Y que lo hagamos juntos, o sea, que no permitamos, hermanos, no permitamos que tonterías se interpongan entre nosotros. O sea, que opiniones propias se interpongan entre nosotros. Vamos a someterlo todo a la voluntad del Señor, vamos a someterlo todo al conocimiento del Señor, vamos a tratar de entender qué quiere Dios de cada situación en la que nos veamos envueltos, pero con humildad, no con soberbia, o sea, entendiendo que es Dios el que da el conocimiento, que es Dios el que hace todas las cosas, que nada de lo que hay aquí es nuestro o nosotros lo vamos a poder adaptar a lo que nosotros consideramos. No, la iglesia es del Señor y es el Señor el que la establece y es el Señor el que la organiza y es el Señor el que dice cómo son las cosas y nosotros nos tenemos que someter a eso. Pero yo ando un poquito preocupado en ese sentido. Creo que necesitamos estar más unidos porque los tiempos son malos.
Los tiempos son malos, cada vez son peores. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, para que estemos juntos y seamos fuertes y podamos decirnos, como le dijo a Filadelfia: conozco que eres pequeñito, pero eres fuerte, y yo estoy contigo. O sea, el Señor nos guarda y nos protege, por eso es necesario que estemos unidos, que tengamos un mismo sentir. No sé si entendéis en definitiva lo que quiero deciros. Bueno, pues no insisto más. Hasta aquí lo dejo.